Buenos días desde la provincia de Córdoba, la Sierra de Montilla, olivar joven de secano, variedad hojiblanca con muy buena carga, en un suelo muy calizo. Serían albariza, que técnicamente son marcas blancas con arenisca del Mioceno, y estos suelos, como podéis ver con los que tienen, son muy pobres en hierro. En nuestro clima, el hierro en los suelos está en forma de óxido de hierro oxidado, o sea, la tierra, contra más parda o más roja sea, más hierro tiene. Estas tierras blancas pues tienen muy poco hierro, y el hierro es un nutriente problemático. Así que en este tipo de suelos, rutinariamente yo les recomiendo a los propietarios que hagan la labor que para mí es la más eficiente a la hora de aportar hierro al olivo, que sería pintar tronco y ramas con caparrosa, que sería sulfato de hierro más cal apagada para neutralizar el pH. Aquí se hizo en invierno, después de la aceituna, con brocha. Se suele hacer más frecuentemente con pistola, pintando también las cabezas y las ramas. Meten más cantidad, y lo que hace la planta es, por las cortezas lisas de las ramas jóvenes y de los yemeros, pues absorber el hierro como si fuera una crema. Y así te quedas fuera de, digamos, de los problemas de bloqueo del suelo. Pues el resultado es curioso, como se quedó una parte sin tratar y ya no se volvió. ¿Veis? Estos están tratados, veis el color, la carga, el calibre, la espesura, los crecimientos. Toda esta parte está tratada con caparrosa, y a partir de aquí ya se acabó y no se volvieron a tratar. Ya, de carril a la izquierda están tratados, veis los troncos colorados, a la derecha no. Si bien los olivos a la derecha también tienen aceitunas, pues podéis ver el color, pues no tiene el verde tan oscuro, tan bonito que tiene. Ni tiene, yo veo que no tienen tampoco el mismo calibre, ni la misma espesura de ramón. ¿Veis? Con caparrosa, sin caparrosa, que veis que están los troncos negros, que tienen su color natural. Bien, esta finca además estaba en no laboreo, y yo le recomendé al dueño que labrara, porque estos suelos, estas albarizas del pisoteo de la maquinaria se sellan y se compactan muchísimo, y esta finca pues estaba produciendo bastante poco. Y la verdad que entre el laboreo, caparrosa y luego claro los tratamientos foliares, abonados, pues la verdad que mira, qué bonito está. Estos años atrás, cuando han sido jovencitos, se han verdeado en secano, el hojiblanco. No sé yo si se podrá este año, depende de lo que tarde en llevar. Estos suelos, pues al suelo toda la materia orgánica que pueda y más. Pues son suelos que degradan muy rápido por naturaleza la materia orgánica, así que todo lo que sea materia orgánica al suelo, estupendo. Y el hierro, pues lo más eficiente es aplicarlo así, de esta manera, porque si aplicas vía foliar, pues puede aportar pocas unidades, y digamos el resultado es, ¿veis? Siempre a la izquierda con caparrosa, a la derecha sin caparrosa. Vía foliar, el resultado es poco eficiente. Vía suelo, se aplica hierro, pues tiene una respuesta cortita también, porque el mismo suelo, al tener tanta caliza activa, tanta cal lo bloquea. Así que lo más eficiente, si tirar al suelo, pues muchos estiércol, abonos orgánicos, ácidos húmicos con hierro. Pero lo más a corto plazo, lo más eficiente es esto, digamos, pintar los troncos con caparrosa. ¿Veis? En fin, bueno, pues otra muestra más de mi trabajo. Un saludo.